Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast de negocios más divertido, interesante y útil de habla hispana. Órale. Ahora dije útil. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué es? ¿Por qué es útil? Porque es. Yo soy Maca Riva. Yo soy Rosa Laura López y los esperamos todos los martes en las plataformas de streaming, además de YouTube. Y esperamos que pongan campanita, campanita, campanita. Exacto. Señores, hoy traemos un episodio totalmente distinto. Estamos probando un nuevo formato. La última vez que probamos un nuevo formato, No pegó. les cagó. Sí. Amo nuestras como diferencias en forma de hablar o así. Y yo, no funcionó. Y tú, les cago. O sea, fue un desastre y nos cagó a nosotras, a ustedes, a todos. Entonces estoy nerviosa de esto porque les puedo decir que a mí me gustó muchísimo. Sí. O sea, la gocé. Vivías, dormías y comías a Bill Gates. O sea, yo estoy muy involucrada con Bill Gates, pero no estoy enamorada de él. Ok. O sea, no tiene esa personalidad. No. Hoy No vamos como a hacer Elon. no como Elon. O sea, no te clavas y como que de repente no sabes y no. O sea, Bill Gates la va que Sí, es como que es mucho. monótono. O sea, como. Sí. Uh-huh. O sea, si fuera un sonido, el otro día vi eso de quién decía, eran las Kardashian, que una le decía a la otra, es que si tú fueras un sonido serías. Exacto. Y la otra, qué mala onda. Pero bueno, hoy vamos a hacer biografía. Episodio de biografía. Vamos a hablar de Bill Gates. Nos vamos a enfocar en su parte personal. O sea, toda la parte de Microsoft me la salté. Ay. Uy, toda la parte de Microsoft, tómala. Adiós, Microsoft. Adiós, no. O sea, nos vamos a centrar, este episodio se va a centrar en la parte personal. En la parte de entender cómo un niño genio que tuvo el sistema correcto y la influencia correcta logró cambiar al mundo. ¿Qué tan importante es la persona en lo que sucede después? Porque si te fijas, cuando nos centramos en compañías, nos centramos en múltiples personas. Y sí hay ciertas personas que son claves. Pero ¿qué tanto influye la personalidad, las características, la situación de una persona en lo que se convierte? Y creo que mucho, pero sí hay mucho factor suerte. En esta historia lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué Bill Gates? O sea, ¿por qué la primera biografía que decidimos hacer fue Bill Gates? ¿Por qué no Elon Musk? ¿Por qué no? Whatever. Porque Bill Gates es sin duda una de las mentes más brillantes de nuestros tiempos. Funda Microsoft, una de las empresas más valiosas del mundo y la compañía de venta de software más grande del mundo. Y la visión de Bill Gates y Paul Allen, pero Paul Allen pues no sabemos tanto de él, logró que existieran computadoras personales en todas las casas. O sea, sí transformó al mundo. Sin hacer computadoras personales. Sin hacer computadoras personales. Eso y la tendencia. Eso y la tendencia. Bye, tendencia. No, pero sí. O sea, ellos lograron entender que la creación de las computadoras personales no iba a cambiar al mundo si no existía software que las hiciera útiles. Y esa visión hace que ustedes y nosotros estemos aquí. Porque sin computadoras personales no había celular. Sin celular no había TikTok. Sin TikTok no había podcast. Sin TikTok no había Maca Riva. No había nada, señores. Entonces, Bill Gates es el origen de la vida. Ahora, hay un tema. Yo no sabía si a la gente le encantaba Bill Gates o no le encantaba Bill Gates, lo odiaba o lo amaba, o sea, como que no tenía una percepción. Me di cuenta que 50-50. Sí, es súper polarizado. Es, o amado o muy criticado. Odiado, o como, ¿qué? Bill Gates es muy relevante. O sea, mucha gente me puso así como, ¿por qué Bill Gates, no? Uh-huh. Pero también hay otro tema, que hace 2 semanas sacó su autobiografía, la parte 1 de 3. Van a ser 3 libros. Esta primera parte se llama Source Code y es desde que nace hasta que funda Microsoft. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Porque toda la parte de Microsoft ya viene en el episodio de Microsoft. La parte 2 es Microsoft, eso ya lo tenemos cubierto. Y la parte 3 es la fundación, la Bill and Melinda Gates Foundation y Melinda Gates. Eso sí lo vamos a cubrir en este episodio, porque esa parte está jugosa as fuck. Uh-huh. Ahora, otro punto importante es que Bill Gates está haciendo una rueda de prensa. Lo mismo pasó cuando en 2021 anuncia que se divorcia con Melinda Gates. Y Bill Gates es un cuate muy estudiado. Tú consumes una entrevista de Bill Gates y ya viste todas. Uh-huh. Dijo el mismo chiste, dijo, ay, sí, todos creen que soy autista, jajajajiji. Todo se ríe de lo mismo. Sí. Está como muy estudiada esta personalidad. Entonces, cuesta trabajo indagar. Y sí, la verdad que es un escritor algo aburrido. O sea, su libro sí me costó trabajo. No te enganchó. O sea, sí lo tuve que poner a 1.5 de velocidad. Ah, ¿lo escuchaste? Lo escuché. Y hubo partes que me salté. Dije, esta parte, irrelevante. O sea, como que sí no me captó tanto. Siento que es algo repetitivo, lo mismo que me pasa en las entrevistas, y que a veces en esos ser tan repetitivos se pierden los momentos clave de información. Lo que es padre, o sea, lo que es padre.
Entonces siento que en vez de un Los libro de datitos. 10 horas, porque dura 10 horas la escucha, Mm. pudo haber sido de 6. Ok. O sea, sí pudimos recortarle 40%. Ahora, hay un chorro de parte de teoría de la conspiración. La separé hasta el final porque si no iba a estar muy loco este episodio. Entonces lo que hice fue como, primero vamos a ver la historia oficial. Ujú. Y en cuanto lleguemos a Melinda Gates, ya nos vamos a dejar Al ir con la chisme. teoría de la conspiración. Pero esta parte es la historia oficial, es la historia contada por él. Por él. ¿Ok? Va, me Vamos a encanta. empezar con su familia. Él nace el 25 de octubre de 1955. Ahora, vamos a entender el contexto histórico, qué estaba pasando en esos años cuando él nace. El Civil Rights Movement empieza a agarrar tracción. ¿Qué significa esto? No sé si se acuerdan de esta historia en donde Rosa Parks no le da su asiento a una persona blanca en un camión, de los que estaban separados entre blancos y negros. Y eso se considera uno de los momentos más clave en este movimiento. Surge la vacuna del polio. Elvis Presley sale por primera vez en televisión. O sea, entiendan la palabra clave acá. Abre el primer parque de Disneylandia. ¿Qué antiguo es Disneylandia? Ay, si me dirán los que ya, no. Oye, ¿cómo que antiguo? ¿Cómo Pero que es que, antiguo? o sea, como que las cosas, el Civil Rights Movement, o sea, para mí Rosa Parks me hubieras dicho que es en 1911 y yo te digo que sí. Ajá, es muy reciente. No cuando nació Bill Gates. Ujú. Y cuando él tenía 7 años, es cuando Kennedy da ese famoso speech de que escogimos ir a la luna. Que no sé si se acuerdan, ¿en qué episodio fue? En el de SpaceX, ¿no? Sí. Que hablamos de este. Y pues literalmente ese discurso incendió a la gente, a los jóvenes, a querer estudiar ciencia, a querer estudiar cómo llegar al espacio, a involucrarse en estos temas, porque fue como, vamos a pisar la luna, y eso motivó a todos los jóvenes. Y también hay otro juego, o sea, los Kennedy eran la familia, como Perfecta. el epítome de la familia Sí. americana perfecta. Y siento que eso también jugó mucho en la mamá de Bill Gates y cómo Ujú. quería que su familia fuera. Claro, bueno, lo dice, ¿no? Sí. Ahora, sus papás juegan un papel importantísimo en la vida y en el desarrollo académico, y que después se convierte en el desarrollo profesional de Bill. O sea, él es muy vocal acerca de todo lo que hicieron por él, y se da cuenta, sí reconoce que tuvo una crianza muy privilegiada, no solamente en que no le faltó nada económicamente, sino que también que en el foco que tuvieron sus papás, en la inteligencia emocional, en la presencia. Y los dos son parte de una iglesia conocida como la ciencia cristiana. ¿Es Scientology? No, Christian Science. A Christian Science. Sí, o sea, fíjate, ¿tú sabías de Christian Science? Ahora No. tú que eres de Estados Unidos, no estás metida. Seguro está llena, pero no. Es que sabes que está cañón como en Estados Unidos, las iglesias sí. hay como 150,000, ¿no? O sea, no es tan claro como que son cristianos y yo pienso en Yuri. Ajá. Aquí es como, son cristianos y ¿de qué? Sí. Y este tema estaba muy loco, por eso lo puse. Sí, a mí me enloqueció porque dije, está cañón que una familia tan inteligente, o sea, las historias que hay. Sí, de, ¿no? de su, Bueno, ya me estoy adelantando, pero sí se me hizo nos muy estamos raro. adelantando. Ahora, ¿qué es la ciencia cristiana? Es un sistema de creencias religiosas y espirituales que lo que ellos dicen es que interpretan y demuestran las leyes de Dios. Se llama ciencia, pero no está basado en la ciencia, ¿ok? O sea, No se equivoquen, no vayan a correr a ver si se convierten en científicos cristianos. O sea, no. Lo que ellos creen es que rezar te cura las enfermedades. Entonces, es gente que no va al hospital y que no contrata doctores porque no es necesario, porque con rezar, como ¿ya viste la serie esta del Apple Cider Vinegar? Sí, está tremenda, esa loca. Y es historia real. Sí, está Me tremenda. recordó ahorita porque a la otra, a la influencer que se cura del cáncer con jugos y se muere. Claro. Obviamente. Sí. Así eran estos, pero no con jugos. Con Ajá, Dios. estos con rezos. Y él cuenta que cuando eran chicos, su abuela los estaba cuidando en la tarde y que la hermana tiene un accidente y la abuela, en vez de llamar a un doctor, llama a una curandera de la iglesia, bueno, como del templo, ¿no? Y a él le causa mucho conflicto, pero estás hablando que él es un niño inteligente y dice, ¿por qué no estás hablándole al doctor? O sea, ¿cómo? ¿No? Y dice, no puedo entender que mi abuela, que la considero como una persona sumamente inteligente, no responda inteligentemente ante una situación así, ¿no? Y hoy él se considera católico, sobre todo que se casa con Melinda, que es católica, que fue criada católica, y juntos decidieron criar a sus hijos católicos. Entonces, de alguna forma, como que él adoptó esa fe. Y hace no tanto, salían estas listas de celebridades que no sabías que eran ateas. Y en 2014 él salió en una entrevista en Rolling Stone y desmintió esto. Dijo, yo soy católico y crié a mis hijos católicos.
Ahora él dice, creo que los sistemas morales de la religión son muy importantes. Hemos criado a nuestros hijos de manera religiosa. Han ido a la iglesia católica, a la que va Melinda y en la que yo participo. Creo que tiene sentido creer en Dios, pero no sé exactamente qué decisión en tu vida tomas de manera diferente debido a ello. Que esta frase se me hace brillante. Brillante. O sea, porque lo que está diciendo, y esto es opinión, es el ser humano es intrínsecamente bueno y por qué es distinto las decisiones que tomes si crees en Dios o no. Sí, y como que tiene sentido creer en Dios porque lo necesitas. Necesitas la fe. Sí. ¿No? Así lo interpreto yo. O sea, sí, como de, ¿no? Como, sí. O sea, sirve, ayuda a creer en Dios, pero no tomar tus decisiones en tu vida por ello. Sí, totalmente. ¿No? Me encantó. Ahora, vamos a ver a la familia de la mamá y luego un poquito de la familia del papá. La familia de la mamá, Mary Maxwell, que el abuelo y después papá fueron banqueros de clase media alta, tenían una casa en la playa y la mamá siempre estuvo en clases, eventos sociales, o sea, como que era una socialité y andaba siempre como en el rollo, ¿no? Sí. Era una mujer sumamente social, que le encantaba brillar, un poquito egocéntrica, diría yo, o sea, le gustaba ser el centro de atención, pero sí era muy inteligente y muy culta. Fue un personaje clave en su vida, Gami, que era la abuela materna, o sea, la mamá de la mamá. Güey, creo que habla más de Gami en el libro que nada. Él dice que es su tercera parent. Sí. O sea, como sí. mamá, papá y Gami al parejo, sí. ¿No? Y ella era una persona muy adelantada a su tiempo, que estudió en la Universidad de Washington. O sea, sí, la abuela de la Bill mujer Gates. estudiando en la universidad, que aparte la Universidad de Washington era muy reconocida y era sumamente culta. Además, tenía una personalidad muy peculiar. Era buenísima jugando cartas y ella le enseña a Bill cómo pensar para ganar consistentemente. Y jugando cartas con su abuela, uno, crea como este vínculo tan cercano y dos, se da cuenta que es sumamente inteligente y que tiene muy buena memoria. Entonces, este es un punto muy clave en la seguridad de Bill. Que sí te puedo decir que si este libro lo hubiera escrito una mujer, o sea, es que Bill Gates habla de él muy bien. Claro. Ajá. O sea, si este libro lo hubiera escrito una mujer, hubieras dicho, güey, qué pesado. Claro, claro. Sí me llamó muchísimo la atención, como dice. Y yo aquí me di cuenta que era un genio. Brillante. Y yo aquí, sí. Ajá, y tú como, pues chingón, bien por ti, Bill. Y qué bueno, sí es brillante. Sí, no, totalmente. O sea, muy self-aware. Sí, y nadie le discute que él lo diga, ¿no? No, claro, no. si una mujer lo dice. Dirías como, ay, qué egocéntrica. Pero aquí todo el libro se la pasa diciendo él cuando se dio cuenta que era cuán brillante. Inteligente es, sí. Ahora, también Gami fue fundamental para introducirlo a la lectura, porque Bill es un apasionado de la literatura. O sea, Bill se robaba los libros del papá, del abuelo. O sea, había leído de niño todo lo que uno quisiera poder entender, ¿sabes? O sea, como... Y eso se lo inculcó la abuela Gami. Y como te decía, la describe como su tercer parent. Es que en español no hay una palabra para parent. Sí, ¿no? padre. Padre, madre. Pero está muy patriarcal. Su abuelo paterno se muere a los 59 años de cáncer. Chécate esta historia. Porque no tuvo un tratamiento. Y Bill no fue a su funeral porque resulta que el abuelo decía que como la abuela había hecho algo mal, por eso se había enfermado. Sí, es que parte de esta creencia de, o sea, de esta religión es que las enfermedades son como castigos. Sí, como ¿no? que tú te lo causaste o gente de tu alrededor, que está peor porque todavía tú tienes la responsabilidad. Pero ¿qué tenía que ver la pobre Gami en el cáncer del abuelo? Señores, el cáncer existe. Punto. O sea, es dura la influencia de de la religión en gente que tiene el conocimiento para saber que pues, el cáncer no te lo causa Dios, por supuesto que no. No. Yo no creo que nadie cree eso hoy en día, ¿no? No sé. O sea, que las enfermedades te las causas tú. Sí, sé que sí lo creen. Sí, está muy duro. O sea, la verdad, y no tener tratamiento, no. Cuando tenían toda la lana del mundo. O sea, este cuate era un banquero. Y la educación. Muy millonario. Y la educación. Sí. Ahora, son 4 Bill Gates, pero nuestro Bill es tercero, no Bill cuarto. Y eso es porque cuando reclutan al papá para el ejército, se le hace como muy sangrón decir Bill Gates III y entonces pone Bill Gates Jr., que a mí se me hace igual de sangrón, pero supongo que en esa época no era igual. Los abuelos paternos de Bill tenían un contexto diferente al de la mamá, ¿ok? Eran más humildes, vamos a decir. Habían sobrevivido a la Gran Depresión recientemente y tenían esta mentalidad como de evitar los placeres, como de ahorrar lo máximo, como cero puro sociabilidad, trabajo. cero baile, brillo, no. No, y o sea, trabajo, acumulo porque no sabemos si va a haber una guerra, o sea, como ese perfil de como construir patrimonio, pero no para gozarlo. Pero del miedo. Pero no para gozarlo, ¿no? Sí. Como de no sabemos qué va a pasar y no fueron a la universidad porque ni siquiera le veían el valor a la universidad. Era como, en cuanto puedes trabajar, te pones a trabajar. Y el papá cuenta que la razón por la que empezó a tener curiosidad intelectual
y que realmente sí quiso buscar una vida más grande o una vida más cómoda y una vida con más propósito incluso, porque los otros era trabajar por ahorrar y porque si algo pasa podamos sobrevivir, ¿no? Y este sí ya tiene como otro propósito, otras intenciones. Y eso fue gracias a un vecino que prácticamente lo adoptó y le enseñó todo. Y el papá de Jimmy era un empresario exitoso. O sea, Jimmy era el vecino. Su papá era un empresario exitoso que después aparte se vuelve alcalde de Seattle, ¿no? Y este señor se vuelve el mentor de Bill Jr. Sí. De nuestro Bill. De hecho, fue quien lo motivó a postularse en el ejército y eventualmente a estudiar leyes. El papá de Bill era un hombre muy callado, pero tenía mucha ambición y tenía, o sea, lo que hemos visto, ¿no? O sea, lo caracterizaba la curiosidad intelectual. Y eso se lo transmitió muy bien a Bill. Eso es una mezcla interesante. O sea, como que sí, la mamá era muy cool, venía de una familia millonaria, le gustaba bailar, reír, y el papá venía de otro contexto, pero sí tenía mucha ambición. Entonces se pega al papá de su amigo Jimmy. Entonces, al final tiene ambición de los dos lados. Claro. Sí. O sea, el por abuelo distintos es motivos. el que le causa mucho conflicto. Ajá. Sí, porque... O sea, porque era bastante grumpy. Sí. Grumpy y como que no tenía mucho sentido, ¿no? Sí. O sea, como que su vida era... Trabaja y cállate y no hagas nada divertido. Exacto. Eso básicamente. Ahora, los papás se conocen en la Universidad de Washington. Eran amigos, pero Bill ya quería tener novia. ¿O no? ¿No? O sea, ahí te va. A ver, acaba la historia y te digo cuál es mi teoría. Bill ya quería tener novia y entonces le dice a Mary, oye, preséntame una amiga. Y entonces ella le dice sí y se hace güey. Y entonces pasa el tiempo y no le presenta a nadie. Y entonces llega Bill, regresa a Bill Jr. Y es que me encanta que sean Bill Jr. y Bill III. Y llega Bill Jr. y le dice, oye, me ibas a presentar a una amiga, se te olvidó, no vino. ¿Qué onda? No quiso. Y entonces la Mary le dice, usted no te conseguía a nadie, pero te tengo una nueva idea. ¿Por qué no yo? Sí. La Mary era tremenda, güey. Sí. Oye, empoderada, Empoderada. Y 2 años después se casan. Sí. La Mary pide lo que merece. Me gusta. Me gusta. A ver, o sea, genuinamente la Mary está muy cañona. O sea, una mujer favorita, ¿no? fue muy favorita. O sea, es una mujer que quería que su familia sí fuera muy parecida a los Kennedy. Le importaban mucho las apariencias. O sea, sí le gustaba que la gente estuviera bonita y reluciente y todos estuvieran educados. Pero era una mamá que trabajaba, que era algo muy raro en los 60s. Era parte de la junta directiva de muchas organizaciones educativas. Y honestamente era una mamá estrella. Chécate esto. A ver si tú haces esto con tu hija. Se iban de viaje. Antes de que me digas, te digo dices, que seguro no. Yo no. Se iban de viaje y Mary les creaba una cosa que se llamaba el diario de viaje. Y en este diario tenían que apuntar como el clima de cada ciudad que visitaban, qué productos veían, qué información, o sea, qué formaciones como montañas y valles había. O sea, los traían chinga. Era como una lección así todo el tiempo. Sí. Y entonces en este diario de viaje, él cuenta que él aprendía a documentar, a escribir, a comparar. No, está cañón. Muy perro. Sí. Las Vamos tareas como... Sí, o sea, sí, imagínate. Ay, no, pobres de nuestros hijos todos traumadas. Ojalá cambien al mundo. A ver, Bill dice que para su mamá, como que las tareas del día a día eran rituales sagrados que nadie podía interrumpir. O sea, ella quería que tú hicieras bien la cama, comieras bien, te bañaras, te concentraras en los estudios. O sea, no había punto medio. Los juegos de mesa y las cartas eran algo muy duro en la vida de Bill. Con la Gami, con la mamá y así. Y como que querían la Gami y la mamá que sus hijos fueran muy competitivos y muy inteligentes. Y entonces todas las tardes así, póker, romy, o sea, los ponían ahí a jugar. Y la otra es que, o sea, los papás eran gente muy influyente y muy inteligente y siempre trataban de no solo tener a gente como intelectualmente poderosa dentro de su casa, sino que atar a gente que estaba en la vida de Bill y Christy, porque luego la otra hija llega 10 años después, pero Bill y Christy en sus cenas. Entonces, tipo, invitaban a los profesores a cenar y se sentaban con ellos y llegaban con los profesores y les decían cómo les está yendo a Bill y a Christy, pero en un ambiente social con esta gente súper inteligente. Y entonces, ¿qué pasaba? Que esos profesores pues, tenían a Bill y a Christy arriba en sus mentes. Y era como, es que la Mary nos va a invitar a cenar y además nos va a invitar a cenar y va a ir el gobernador, ya sabes. Sí, entonces, era muy relevante. Wow, qué brillante mujer. Sí, a ver, estaban, o sea, como que tenían un sistema de recompensa de calificaciones y si lograban puras AS o 10s, podían elegir el restaurante que ellos quisieran para cenar. Y entonces su hermana Christy siempre la armaba y este güey no. O sea, Bill no era tan de y siempre escogían el Space Needle. Y entonces, o sea, Bill le tocaba, ¿no? Porque él también iba, no solo iba la hija. Ahora, la mamá también como que los hizo muy responsables desde chicos porque no solo los involucró en estas conversaciones de adultos que venían a cenar como gente importante, sino que les daba tareas.
Les decía, va a venir esta gente a cenar, pero tú te tienes que poner a servir el café. Ya. O sea, como que los tenía muy en chinga. Sí. Muy en chinga y muy involucrados en lo que significaba tener una vida social intelectual. Que hace poco leí un artículo que uno de los factores para predecir que un niño va a tener como una seguridad y una inteligencia emocional y así, era que en tu casa te hicieran hacer tareas. Claro, como Chores. el sistema Montessori. Sí, yo eso en mi casa es la ley. Sí. Y me cuesta, ayer me costó 2 horas de berrinche. Sí, y ni modo. Y yo casi me quito la vida. O sea, porque esa es la verdad. Pero ni modo. Pero ni modo. Y a veces te quieres rendir. Dices, No, y a ¿sabes veces qué? Te porque pongo yo además- los calcetines. Ya, Exacto. chingue su madre. No, porque además es más fácil. Claro. Todo es más fácil si lo haces tú. Pero yo, que me diga, agua, No. albóndiga, no, güey. O sea, en esta casa somos autosuficientes. Sí. O sea, pero hijos de su madre. Ayer les juro que casi me vuelvo loca. Pero bueno, Bill también volvió loco a su mamá. Yo hubiera pensado que Bill Gates era como que el favorito. ¿Lo hubieras nerd, pensado? Ajá. bien portado, yo Ay, también. callado, bien portado. No. O sea, Bill y la mamá tienen una relación muy complicada. La mamá quería todo perfecto, quería ser los Kennedy. Y Bill era un rebelde con un claro problema de déficit de atención. Y rebelde no en el sentido como cool, ¿sabes? Ajá. O sea, no como, ay, qué rebelde. No, o sea, era un niño que retaba consistentemente a la autoridad y eso como papá pues te vuelve loco. Sí. También tenía otro tema, era muy inteligente. Y los hijos inteligentes son más complicados. O sea, leía mucho, te digo, retaba a la autoridad, entendía matemáticas mejor que nadie en su clase, pero en los temas de conducta se salía totalmente del molde. Era muy distraído, no Sí. funcionaba. Él como que dice que desde chico dijo, yo le voy a dedicar tiempo y esfuerzo a las cosas que me interesan y las cosas que no me interesan las voy a tirar a la basura. Y eso es algo que te das cuenta ya más grande. Pero si te das cuenta chico, tus papás se van a volver locos. Tenía un nivel de energía difícil de manejar, no quería hacer deporte y le costaba mucho trabajo hacer amigos. Tenía como esta vocecita, ya ves la vocecita de Bill Gates que sigue teniendo como, y entonces eso era muy molesto para sus amigos. Sí. Entonces, y era muy buleable, me era imagino, muy ¿no? buleable. Habla Sí. del bullying. Fíjate que no es Porque un ves niño que que- sufre de bullying. Pero qué raro, porque ves que hay una quote famosa que dice, cuidado con los niños nerds de tu salón, porque ellos son los que van a dominar el mundo. ¿No es de él? Sí. Sí, pero no lo dice en el sentido de cuidado, bullies, de venganza, no. No. Porque él, fíjate el nivel de inteligencia, o sea, él cuenta mucho que se fija y dice, ¿cómo podría hacer más amigos? Me doy cuenta que como que el payaso del salón Es el popular. es el popular. Y yo pues, puedo ser un payaso. O sea, yo puedo imitar esos chistes, decirlos y todo. Y él se empieza a convertir como en el payasito del salón. Entonces no sufre nada de bullying. O sea, tiene un grupo chico de amigos, pero no cuenta nada de eso. Ok. Ahora, él habla como, o sea, de su primaria por ahí, que las calificaciones tenían 2 dimensiones, el esfuerzo y el resultado. Y entonces te calificaban del 1 al 10 en esfuerzo y del 1 al 10 en resultado. Y él se enfurecía porque él decía, es que lo que tú quieres hacer es sacar la mayor calificación con el menor esfuerzo posible, no tener el mayor esfuerzo posible y la mayor calificación. Claro. Y entonces era un niño que ni te platico. O sea, los problemas que Pero tenía. qué inteligente era. O sea, Muy que entendiera inteligente. eso desde... Muy chiquitín. inteligente. O sea, a ver, y era el payaso del salón, no como yo me imagino. A ver, el payaso del salón de la escuela que Rosa Laura y yo íbamos era fundamentalmente un imbécil. Eso es una persona con la que tú no te llevarías hoy como una persona inteligente. Sí. ¿Me explicó? En esa época sí quería ser En el esa amigo época, del- sí. No, Sí. este era un payaso del salón en otro nivel. Y ahí te va esta anécdota porque te digo en otro nivel. Una de sus mises usaba siempre spray de pelo. O sea, se ponía todo el tiempo. ¿Te acuerdas de la señora Ileana? ¿O no? O sea, como ya sabes, esas señoras que tenían como un pelito. Ajá. Y cada 10 minutos se ponía spray. Y él, para una de sus tareas, la Miss le pide escribir una historia. Y él escribe una historia de una maestra que se ponía spray, pero el spray hacía que el pelo se te hiciera rosa sin que tú te dieras cuenta. Y entonces tú te veías en el espejo, era como una fantasía. Y todo el salón estaba muerto de la risa y Qué tenía 6 brillante años. eres. Entonces eres chistoso, pero eres brillante porque realmente no ofendiste a nadie. La Miss se rió, pero todo el Sí. mundo dijo, estuvo muy buena tu historia. Entonces era un tipo más inteligente, Sí. ¿no? Sí. Porque siento que los bullies y los payasos que nosotros conocemos son la gente más idiota. O sea, es la gente que molesta y hace cosas Sí. que no son inteligentes. Oye, como una anécdota que mi hermano se llevaba pésimo con un profesor de literatura. Ok. No voy a decir, no sé si te acuerdas de uno que era un chavito No. y se llevaba pésimo. Y entonces un día, Paréntesis cultural, o sea, los hermanos de Rosa Laura son brillantes. ay, Los dos, la Sí. neta. no, sí, la verdad, O sea, sí, son muy inteligentes. Sí. Y entonces, chécate esto, es que me recordó. Y entonces era un cuate que daba clases de literatura y los poemas, y era un apasionado de los poemas y así, ¿no? Y entonces un día como que mi hermano lo quería, o sea, no lo soportaba y lo quería molestar. Y entonces en una tarea llega mi hermano a la clase y le dice, oye, es que en mi casa no sirve la impresora, espero que esté bien, te la traje en un USB. Pero te quiero pedir que ahí tengo todos mis archivos confidenciales
de verdad, por favor, te quiero pedir que no los abras porque pues son mis intentos de ser poeta y de escribir y no sé qué. Y entonces hace 1000 archivitos que le pone de que, por favor, y hasta entre paréntesis confidencial y nombres así como de un poema y no sé qué. Y cada archivo, si lo abrías, que fue como específicamente, no puedes abrir los que tienen entre paréntesis confidencial. Y en cada archivito que había puesto, un Word de, si estás leyendo esto, eres un chismoso. Si estás leyendo esto, eres un chismoso. Te lo juro. Te lo juro. Y nunca sabremos porque el profesor los abrió. Seguro los abrió y no le dijo nada. Poema número 3 confidencial. A mí me dan un USB con eso. O sea, no sé cuál sea la naturaleza de ese profesor, pero mi naturaleza es abre el archivo. O sea, ajá. Pero nunca le pudo, no le podía decir. Ese es el tipo de cosas que, o sea, ese es el moleste que está a gusto. Está a gusto. Me recuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Que esto igual si quieren lo mandamos a programa de No, esto sí está buenísimo, obvio, güey. A ver, ¿qué pasa? Que Bill crece en una escuela y en una comunidad que ya le habían agarrado la onda a cómo era Bill. Pero lo que sucede es que cuando la mamá se embaraza de la hija más chica y Bill ya tiene 10 años, se tienen que cambiar. A una casa más grande. Se mudan a una casa más grande, a otra comunidad con otra escuela. Y cuando Bill entra a esta escuela, no se adapta. Porque realmente como que los profesores pensaban que Bill era idiota. No habían vivido toda esa parte de entender que tenía ciertas características. O sea, que tal vez si tú le mandabas un reporte de algo que a él le interesaba, podía profundizar. Pero si le mandabas algo que no, se iba a sacar cero. Entonces empieza a ser un momento como muy complicado con él porque, o sea, empiezan los problemas graves. Le empieza a ir mal en la escuela, la mamá se está volviendo loca, tiene como episodios bastante depresivos desde mi punto de vista, como que no sale de su cuarto y no tiene amigos. Y ahí es como, o sea, los papás están desesperados, no saben qué hacer, buscan un curso de gentle parenting, que es como esta nueva filosofía que piensa en los 70, o sea, qué cracks. Eran unos cracks y dicen, ¿sabes qué? Neta, esto no está funcionando, necesitamos llevarlo a terapia. Y él cuenta que esa terapia fue como fundamental en lo que sucede en su vida, porque ¿qué niño de los 70 iba a terapia? Nadie. No. O sea, y básicamente lo que él dice que aprende es que el terapeuta le dice, mira, tus papás no son tus enemigos. Tus papás están de tu lado. Y a los papás les dice, este niño va a ganar la discusión. Denle por su lado. Esa es la verdad. O sea, este niño no se va a hacer un drogadicto que no haga sentido su vida. Él es un güey muy inteligente, solamente no se peleen con él. Déjenlo que gane y búsquenle una escuela que sea un poco más retadora. Retadora. Intelectualmente. Y es cuando entra Lakeside. Ok. Qué brillante esta mujer. No, manches, o sea, parteaguas en el porque desarrollo además yo de Bill. conozco muchas mamás y entre ellas mi mamá. Mamá, te voy a ventanear. Pero mi mamá y mi hermano tenían una relación complicada de muy chicos. Porque mi hermano, yo también considero que era un güey muy inteligente y se privaba y era un desastre. ¿Ok? Entonces mi mamá estaba volviéndose loca y mi mamá va con un psicólogo y el psicólogo le dice, señora, la que necesita ir a terapia es usted. Este niño es un niño que, brillante, o sea, es súper inteligente. Igual, pues dale por su lado porque es un berrinchudo y por eso se priva. Pero pues ya, o sea, déjalo que se prive en esa filosofía de ese momento. Y mi mamá se súper ofendió porque además mi papá en esta consulta volteó a ver a mi mamá y dijo que no, volteó a ver al doctor y le dijo, sí. Y mi mamá, ¿cómo que sí? Pendejos, ya sabes. Y salieron, y hoy mi mamá lo ve y dice, claro que era yo la que necesitaba ir a terapia. O sea, era un niño muy retador, pero el problema para poder lo tenía manejarlo. yo, ya sabes. Claro. Entonces está cañón que la mamá haya dicho, ok, tienen razón, lo voy a dejar ganar y vamos a irlo a otra escuela. Es una locura, la verdad. Ahora, esta otra escuela es Lakeside. Exactamente. Y Lakeside era una secundaria privada, que la anterior era pública, ¿no? Porque es la que le tocaba como en la zona. Y esta ya era una secundaria privada que sí era característica o caracterizada por el avance académico, o sea, por la excelencia académica. En Lakeside, ¿qué pasa? Una circunstancia que es también determinística de lo que pasa después para Microsoft. Y es que el Club de Madres, me encanta el Club de Madres, compró tiempo en una computadora a través de un teletipo, que ahorita les explico. O sea, básicamente lo que hacías en esa época es que las computadoras eran gigantescas. Entonces no comprabas computadoras, sino lo que comprabas era como una mini computadora sin pantalla, como un teclado, como una máquina de escribir. Y ahí esa se conectaba a una computadora grande de la cual rentabas tiempo. Y entonces escribías una operación, imprimías y entonces ya veías si funcionó lo que escribiste. Escribir, en otras palabras, era programar. O sea, no se imaginen escribir, ¿no? En la mainframe que a ti te encanta de tu compañía más amada IBM. Ajá, exacto.
Sí, es de tus compañías más amadas, ¿no? ¿De los episodios, dices? Sí. Porque No en siempre. general no, así no es como que yo tenía un amor por No, IBM. pero de los episodios. Siento que te gustó mucho lo del mainframe. Me gustó, no sé. No, sentí. O sea, tipo TSMC me gustó más. A la gente le gustó mucho TSMC. Sí les gustó. Muchísimo. Hubo súper buenos Yo comentarios. pensé que iba a ser así ultra nicho y a nadie le iba a gustar. No, le encantó a la gente. Tenía el tema geopolítico, estaba Sí, muy, estaba o sea, muy como que chingón. estaba muy... A mí también me gustó. Bueno, entonces estos teletipos que eran estas como máquinas de escribir, pues básicamente le abren el mundo o sea, el mundo de la computación a miles de personas, pero estamos hablando de miles, no millones como quisiéramos, ¿verdad? Porque pues, obviamente es. Claro. O sea, ¿de qué dependes? Uno, de mucho dinero porque no era barato comprar el tiempo. Dos, de que a lo mejor en la empresa en la que trabajas rentaran tiempo de una computadora. O sea, muy poca gente tenía acceso a estas computadoras. Sí. Entonces, esto es clave porque Bill y su amigo Paul Allen, desde que tienen 13 años, o sea, te estoy hablando de que Bill tenía 13 años, tenía acceso a esta computadora en donde gente de 30 años no tenía acceso. Entonces, esto es muy determinístico o sea, es una suerte. Es una suerte, es un factor suerte. Es un factor suerte. Y en una clase de matemáticas le enseñan a Bill a usar la computadora a los 13 años y él dice, necesito aprender a programar. O sea, necesito esto es el futuro del mundo. Y entonces aprende a programar solo y se junta con dos personajes inteligentes que se llaman Kent Evans, que era su mejor amigo, y Paul Allen, que tenía 2 años más. Y Kent Evans se muere a los 17 años en un accidente de montaña y básicamente Bill, para él era, o sea, no solo su mejor amigo, sino su amigo como aguerrido, como que le enseñó a tener pasiones, que le enseñó a luchar por lo que quería. Es una historia bien triste porque, o sea, ellos viven en Seattle y en Seattle hay como montañas increíbles y caminatas que puedes hacer y todo. Y es muy común que la gente haga eso. Pero Kent era muy malo. Era muy malo en las caminatas, güey. Entonces, pero él quería hacer como subir a alguna montaña importante. No me acuerdo cuál, pero como que entonces se puso la meta y se une a este grupo de escaladores de Seattle y empieza a ir y empieza a ir y empieza a ir. Y era el último siempre y era el que más se cansaba y era como todo un espectáculo. Pero quiero que entiendas el nivel de amistad que tenían Bill Gates y Kent Evans, que se veían todo el día en la escuela, llegaban a su casa y se marcaban hasta las 10, 11 de la noche. Y hablaban de sus sueños, de lo que iba a pasar con las computadoras, de la programación. O sea, sí, de verdad que me lloré. O sea, cuando llegué a esa parte del audiolibro, iba en mi coche y empecé a llorar. Sí. Me rompió el corazón. Sí, bueno, no iba a decir un chiste. Estabas también posparto, seguro. Obvio, también, obvio. O sea, la hormona a tope. Pero venía en el coche y seguro la gente así de, ¿qué está besando yo? ¿Quién te vas? O sea, me rompió el corazón. Sí, y eso chance cambió el rumbo porque probablemente hubiera sido el cofundador de Microsoft. Totalmente hubiera sido. Sí. Ahora, juntos, con sus 2 amigos, crean el Lakeside Programmers Club o el Club de Programadores de Lakeside, que literalmente se convierte en la primera empresa de Bill Gates. Sí. Consiguen un contrato con una empresa que le piden que revisen los errores de su código y luego les piden que corran el sistema de la nómina, o sea, que les programen un sistema para pagar la nómina. Unos niños, ahí imagínate. Y después ya fundan el famosísimo, o sea, la famosísima primera compañía ya formal, ya seria, que era Traffic Data, que era una empresa que hacía análisis del tráfico, como para ciudades, como para los gobiernos. Bill se va a estudiar matemáticas a Harvard porque no tenían todavía la carrera de computación y Paul Allen se va a trabajar a Honeywell como programador. En 1974 sale la famosa noticia que ya la hemos tocado en varios episodios de que Intel sacó el nuevo chip y sale en esta revista famosa de Electronics Magazine, que es el 8080, que es este chip que va a cambiar el mundo. Que promete que es una computadora en un sí pedacito. Y este es el momento en donde Bill dice, chin caray, o sea, esto es el futuro y yo estoy perdiendo el tiempo estudiando matemáticas. Yo me voy a aprender a programar solo y voy a dedicarle mi vida a esto porque este es el futuro. Y entonces le marca Paul Allen y le dice, Paul, amigo mío, esto está sucediendo, va a salir el chip y la computadora, o sea, va a empezar a ver computadoras. Esta es la revolución. Hay que fundar una empresa y dedicarnos a esto. Y entonces es cuando empieza Microsoft. Este no es el punto de nuestro capítulo, porque eso lo vamos a ver en el primer capítulo de Microsoft. Pero sí, habla mucho de la visión que tuvo. A ver, ¿sabes qué es chistoso? Que cuando le marca Paul, él siente que ya va tarde, Bill Gates, en la revolución de la computadora. O sea, le marca y le dice, se nos fue. Ya se nos fue. Se nos fue, bye.
yo creo que eso es lo que lo impulsa un poco a no hacer computadoras, porque dice, la computadora se nos fue. Sí. Hay que nosotros hacer algo complementario que haga que la computadora sea más grande. Sí. Me late que va por ahí. Fíjate que dice que, a ver, Bill Gates, o sea, creo que es muy famoso que es un dropout de Harvard. Luego le dan su college degree después, ¿no? O sea, ya como lo quiere, millonario. O sea, sí. Pero dice que fue una de las decisiones como más complicadas de hacer con su mamá. Claro. Porque su mamá le encantaba decir que su hijo iba a Harvard. Y otra cosa que su mamá siempre como que le metía en la conversación así de, ay, qué triste debe estar Juanito que su hijo no fue a la universidad. Y entonces fue una decisión bien difícil para él. Claro. Salirse de Harvard. Ajá. Sí. Y se sale de Harvard, pero casi lo habían corrido porque un día le habla el dean, literal el dean, y le dice, oye, has usado 171 horas de la computadora de la escuela y además metiste a 2 personas que no están autorizadas al laboratorio, que obviamente una era Paul Allen, y para acabarla de fregar, estás comercializando el producto que creaste con recursos de la universidad y te estás enriqueciendo. Sí. Y entonces tenían ya una mala relación con la universidad y de todos modos dijo, mira, Harvard, tus matemáticas, ¿para qué las quiero? Exacto. Yo lo que necesito es dedicarme a la computación. Ser millonario. Además que ya vendían, o sea, ya lo verán en el episodio de Microsoft, pero para este punto ya vendían, no sé, $150,000 al año, que era una millonada. Sí. Entonces, o sea, ahora, es hora, o sea, no vamos a tocar nada de la era Microsoft, porque ya, o sea, se fundó Microsoft, vámonos a su vida personal ya de casado y tal, porque ya, Microsoft es otro episodio. Okay, se van al otro episodio y ya. Ahora, Melinda Gates. Melinda French Gates. ¿Quién es esta mujer? Ella nace, o sea, es 10 años más chica que Bill Gates, nace en Dallas, Texas, en una familia de clase media súper católica, muy clase media americana, todo lo que está bien con una familia americana. Su papá ingeniero aeroespacial, la mamá ama de casa, todo precioso. Católicos, 3 hermanos, ella desde chica brillante, le gustaban las matemáticas y la tecnología, estudia ciencias de la comunicación y economía en Duke, luego hace un MBA en Duke, o sea, es una crack y como familia perfecta. Ella entra a trabajar a Microsoft y estaba como gerente de marketing para ciertos productos como Word y Publisher y Expedia, que Expedia, fun fact, yo no sabía. Yo tampoco. O sea, Expedia fue un producto que surgió dentro de Microsoft y luego la sacaron de Microsoft y luego ya hizo su IPO y se volvió la Expedia que conocemos, pero surgió dentro de Microsoft. Entonces ella hacía el marketing para esos productos. Y un día en una reunión en Nueva York conoce a Bill Gates. Y saliendo en el estacionamiento, Bill llega y le dice, oye, te quiero invitar a salir. Y ella, o sea, como que la invitación de Bill Gates es, oye, te quisiera invitar a salir, quiero que vayamos a cenar. Fíjate que estoy pensando como si 2 semanas a partir del miércoles quieres cenar. Y ella le dice, hey, qué flojera de ser humano, no eres suficientemente espontáneo para mí, como que en 2 semanas. Yo lo pienso y es como, güey, era el CEO y el fundador de Microsoft. O sea, 2 semanas hizo un súper esfuerzo. O sea, si tú ahorita me dices que me obligas a hacer un compromiso en 2 semanas, me siento ahogada. O sea, es como, ¿cómo? En 2 semanas yo ya tengo toda mi vida planeada, ya sabes. Sí. A ver, fue una súper estrategia desde mi punto de vista, porque Bill se obsesiona con Melinda, le marca por teléfono y le dice como, oye, ¿se te hace suficientemente espontáneo que vayamos hoy a cenar? Y entonces ella de que feliz. Súper espontáneo. Súper espontáneo. Ahora, Bill Gates lo que cuenta es que Microsoft era una compañía que había casi puros hombres y Melinda era de las pocas mujeres. Y entonces todo el mundo le tiraba la onda a Melinda. Ajá. Entonces y acabó con el CEO. Y acabó con el CEO. Y aparte era guapa y así, o sea, como que sí, era inteligente bastante guapa. Y guapetona. Y digo, Bill Gates ya valía $9,350 millones. Estaba guapo el señor. Sí, él no era guapo, pero... Ahora se casan, 1994 en Hawái. Tienen 3 hijos, Jennifer, Rory y Phoebe. Jennifer tiene 28 años, es doctora y es todo lo que te imaginas de la hija de Bill Gates. Su Instagram tiene sus 2 hijos, su familia, es pelirroja, se ve medio pecosa, su casita, o sea, hace todo el sentido. Rory, no sabemos mucho, no tiene Instagram. Phoebe, no es lo que te espero. O sea, Phoebe tiene 22, es influencer y tiene una startup que va a salir la próxima semana. O sea, se está lanzando. O sea, ya que salga este capítulo, ya salió. 3 semanas. No, ya salió, claro, tienes toda la razón. Ajá. Y es como, por lo que entiendo de su startup, se llama FIA la startup, y busca como que los mejores deals en marcas de lujo. Como que si quieres comprar una bolsa de Bottega Veneta, te encuentra el mejor deal, creo. Pero no estoy tan segura, no es tan claro. El lanzamiento no es muy claro. En 2005 los nombran en conjunto como pareja la persona del año de Time. Wow. Pero qué, a ver, pausa aquí. Porque estamos de acuerdo que Bill Gates, pues estaba claro que tenía que ser la persona del año. Sí, sí. Se habla mucho de que los hayan escogido como pareja y no solo a Bill Gates. A ver, o sea, ella Melinda... A ver, en cuanto nace su primera hija, ella se sale de Microsoft y se dedica de tiempo completo a ser mamá. Pero de tiempo completo a ser mamá, porque la realidad es que ser la esposa del hombre más rico del mundo es un trabajo por sí solo. Claro. O sea,
Melinda jugó un papel fundamental en las relaciones sociales de Bill Gates, en quién invitaban a su casa. O sea, realmente es un trabajo bien complicado. Eres más importante tal vez que la primera dama. Sí. Tal vez. O sea, sí es un rol muy, muy relevante. Ahora, ¿qué pasa? Que en 2015, a ver, y ahorita vamos a platicar un poquito del divorcio de Bill y de Melinda, pero en 2015, Melinda Gates lanza su propia organización que se llama Pivotal Ventures y está enfocada en el empoderamiento de mujeres y niñas, en específico, equidad de género, salud reproductiva e innovación social. Es algo muy cool lo que hace ella. Y publica su libro que leí hace mucho tiempo que se llama The Moment of Lift. ¿Lo has leído? No lo he leído. Está bien bueno. O sea, ella como que comparte sus aprendizajes y todo lo que ella ha vivido un poco sobre el empoderamiento de las mujeres para transformar el mundo. El punto de The Moment of Lift, básicamente, o sea, de las cosas que me acuerdo y lo leí hace 1000 años, es que ella habla de cómo si las mujeres tenemos roles activos en la economía, la sociedad mejora de una forma impresionante. Me lo voy a echar, me urge. Está bien bueno, porque, por ejemplo, hay un dato que me acuerdo, imagínense hace cuánto lo leí, que me acuerdo que acaba de salir, yo creo que lo leí en el 2019, pero que si una mujer se espera, como creo que entre 2 y 3 años entre cada hijo, creo que más de 3 años entre cada hijo, la economía familiar mejora muchísimo. Porque le da tiempo para trabajar. Exacto, le da tiempo para regresar a la fuerza laboral suficiente antes de tomarse su siguiente maternity leave y estar consistentemente actualizada y no tener estos bloques de 10 años donde te sales de la fuerza laboral porque tus hijos están muy seguidos, ¿no? Entonces, está súper interesante su libro, pero hoy Melinda Gates es, sí, una de las mujeres más influyentes del mundo y te digo, la lucha por la equidad es lo más fuerte que tiene. Me encanta. Ahora, empieza lo shady. Empieza el chisme corporativo. Suena en cada esquina. No sé si es lo que quieren escuchar cuando escuchan el podcast. Tal vez no. Si nos están escuchando, sí bailamos, sí aplaudimos. En agosto de 2021 anuncian la noticia que todos nos acordamos que Melinda y Bill se divorcian. ¿Sabes que la anuncian? Justo después de que sale el documental de Netflix que se llama Inside Bill's Brain o algo así. ¿Tampoco? Sí, y ella sale muy involucrada. O sea, y ya llevaban separados como 2 años. Sí, ya llevaban separados y dicen que la pandemia los acabó de rematar. Tronar, pues como a muchos matrimonios. O sea, como que dice que fueron muchas cosas las que las separaron en el matrimonio, pero que en la pandemia, no sé si más convivencia, o sea, no sé específicamente qué es, pero en la entrevista de CBS Morning dicen que o sea, Melinda dice que la relación entre Bill y Jeffrey Epstein jugó un papel clave en el divorcio. O sea, ¿quién es Jeffrey Epstein? Que lo hemos tocado en varios episodios, pero básicamente lo que hay que saber es que es un cuate que estaba muy metido en la elite, los ricos de Estados Unidos y manejaba dinero de los ricos. Pero específicamente el problema controversial es que fue acusado por prostitución de menores. Ajá. Y además, a ver, muchas cosas. O sea, le encontraron en su departamento, ya luego se ven, pero fotos de menores, Cámaras, ¿no? Cámaras, lo meten a la cárcel y en la cárcel dice que se suicida, pero resulta que tal vez lo asesinaron. O sea, como que es un personaje demasiado controversial. Sí. Ahora, también sale en esa entrevista el tema del amante. O sea, cuando salen a decir que se divorcian, sale que el tema del amante y que aparte pues ellos ya tenían una relación distanciada. Melinda sale en la entrevista a decir que Epstein había sido pieza clave para el divorcio y le preguntan que si la amante también. Y como que Melinda no le da tanta importancia a eso, le da mucha más importancia al tema de Jeffrey Epstein. Y dice, tenía un amante sí, pero lo que realmente me molestó más fue la amistad con Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein para mí era la maldad personificada. Lo conocí una vez, me dio pánico, le dije a Bill y a Bill no le importó y sigo siendo su amigo. Y eso marcó un resentimiento. Ahora, no sabemos mucho de la relación de Bill Gates con Jeffrey Epstein. O sea, en realidad es más como rumores de que son amigos. Les voy a decir que sí sabemos. Sabemos que cuando se conocen, Epstein ya había sido acusado de prostitución. ¿Ok? O sea, en el timing. O sea, Bill ya sabía que algo había shady ahí. Sí, o sea, ya lo habían, o sea, ya había cargos. Y chéquense esta historia. La primera vez que se conocen están Bill, Jeffrey Epstein y Dr. Eva Anderson Dubin, que era ex Miss Suecia, y la hija de ella, de 15 años. O sea, una reunión muy rara. Llegan a las 8 p.m. y se van en la madrugada. Bill le escribe a sus amigos en un mail. ¿Por qué le escribes a tus amigos en un mail? Y le dice, una mujer muy atractiva de Suecia y su hija vinieron y entonces me quedé más tarde. En la reunión. Está raro, ¿no? Perdón, pero traduje como en tiempo real. Entonces, está muy raro eso. Está muy raro. ¿Y por qué les escribió eso en un mail a sus amigos? Ajá. Y claramente ahí como que, ¿qué hacía la sueca ahí? Con su hija de 15 años hasta las altas horas de la madrugada. Muy raro. Sé, está muy weird eso. Muy raro.
Y algo más que sabemos de la relación entre Epstein y Bill Gates es que Epstein le dijo a Bill Gates que estaba interesado en donar dinero para su fundación a un nivel, o sea, con una seguridad que el equipo de Bill fue a su casa a hacer el levantamiento del dinero, casi. Y se choquean cuando Epstein les dice, sí, perfecto, mi comisión por levantar el dinero para la fundación va a ser de tanto. Y ellos como, ¿cómo? O sea, no era altruismo, no era que ibas a donar dinero. Y sabemos que después Epstein le dijo a varios cercanos que Bill dejó de responderle las llamadas y que ya no tenía ninguna relación. O sea, como que ahí Bill dijo como este cuate shady. Siento que, o sea, Bill Gates lo que le pasó con Jeffrey Epstein es que tuvo un momento donde, o sea, como que le llama la atención este cuate, cree que le puede dar dinero a la fundación, está padre su casa, le gusta como que el estilo de vida, está guapa la sueca, o sea, como que tiene una partecita, pero luego se arrepiente y se echa para atrás. Pues, o sea, tantito. Pero se arrepiente, sí, cuando ve que no le va a sacar nada para la fundación, un poco. Sí, un poco. Y ya se divirtió con la sueca. Sí. O la hija, no sé, espero que con la sueca y no la hija. Ay, no sé, rarísimo. Ahí les va. Pero justo coincide que al Epstein lo habían acusado de prostitución de menores. Entonces, sí, y él ya sabía. Y él ya sabía. Está cañón. Entonces eso está muy raro. A ver, o sea, Bill Gates después de salir de Microsoft, él decide que se va a dedicar a full a la fundación. Por eso la fundación ha salido tanto en esta conversación. Y es parte muy relevante de la historia de la fundación porque como que nos da a entender que Bill Gates es muy distinto de otros billonarios. Hay en una entrevista en Vanity Fair donde le preguntan, oye, ¿y tú eventualmente vas a querer alcanzar a Elon y a Jeff en la carrera espacial? Y él les dice como, no, o sea, yo creo que el mundo lo que necesita son billonarios que resuelvan los problemas de la Tierra. Y entonces ahí... un poco arrogante. Muy arrogante. No. O sea, él es un cuate muy arrogante, pero si tú lo ves sin entender como igual la sutileza del escándalo tal, hace sentido. A mí siempre me ha enfurecido que la crisis, o sea, que tuvieron estos güeyes a los 50, 60 años, se volvió en vamos a meterle billones a llegar al espacio. Claro. Y a ver quién gana. Es como tener una crisis más útil para la humanidad. Claro. Y además yo no creo que deberían de existir esos billonarios. Entonces es como, Elon por lo Musk, menos pónganse a hacer algo útil. Pero, ¿de quién hablas? De Elon, de Jeff, de todo. O sea, ese nivel de riqueza. El otro había un tuit que decía de que hay un punto de riqueza donde te deberían de dar un premio, ganaste el capitalismo, ya. O sea, neta, deja, ya. O sea, se acabó. Entonces yo le doy un poco la razón. Ahora, ¿cómo surge la fundación? En el 94 Bill Gates se va de viaje a África con Melinda. Y dice que, o sea, se enamoran del continente, la pasan increíble. Hay un buen de fotos de ellos pasándola increíble en un jeep. Pero como que es su primer encuentro cercano con la pobreza y el hambre. Y él dice, y esta sí se la creo totalmente, que como que su mente tan matemática y lógica no entiende por qué hay tanta pobreza y tanta hambre. Y cuando regresa, o sea, investigan y whatever, y se dan cuenta que millones de niños se morían todos los años por hepatitis, fiebre amarilla y sarampión, que eran enfermedades que sí tenían un tratamiento, que en Estados Unidos nadie se moría por eso. Y dice, ok, seguramente hay un esfuerzo global gigantesco por solucionar esto. Y cuando se mete a investigar se da cuenta que no. Y dice, ok, entonces yo necesito hacer algo. Y él funda primero la William H. Gates Foundation, que es, o sea, en honor a su papá. Pone al papá de director de esa fundación en su momento y dice, vamos a enfocarnos en mejorar la salud mundial. Melinda, de su lado, pone la Gates Library Foundation, que lo que quería era llegar como internet a todas las librerías de Estados Unidos. Y luego en el 2000 deciden, esto es estúpido, vamos a unir las dos fundaciones. Se crea la Bill and Melinda Gates Foundation. Inicialmente ellos dos donan $20,000 millones. A hoy, Bill Gates ha donado $59,500 millones a la fundación. Es la mayor parte de su patrimonio. Pero Bill Gates cada vez se hace más rico. Entonces ahorita ya tiene $150,000 millones. Wow. Ahora, hoy la fundación ya no es de Bill and Melinda Gates Foundation. Ya se llama The Gates Foundation. Desde el divorcio. ¿Por qué? Ok. Pues en parte sí. O sea, en el divorcio Melinda dijo que ella se iba a quedar en la fundación y que ellos seguían siendo amigos y que la fundación reza su dimensión. Pero 3 años después, Melinda dice, ¿sabes qué? Necesito yo autonomía para decidir qué proyectos invierto yo. Y en lo personal ella mete $1,000 millones a una organización que se enfoca en los derechos reproductivos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es? O sea, como que hay un tema ahí después del divorcio. Dato curioso, Warren Buffett en 2006 es uno de los principales donadores de la fundación. Anuncia que va a donar el 85% de su fortuna a la fundación. Es el segundo donador más importante. Ha donado $39,300 millones. Pero el año pasado decidió que iba a dejar de donar a la fundación. Y viene por 2 razones. Primero, porque él dice que sus hijos ya quieren tener control del dinero de Warren Buffett y que ellos quieren tener control de a quién le donan y que él le va a dar la razón a sus hijos. Y la otra es que considera que la fundación ya es demasiado grande y que cuando pasa esto, pues como que, ay, güey, ya te la pasas pagando sueldos y no cambiando al mundo. Y además, hay otra cosa que hicieron estos güeyes muy bien, que no sé si ubicas de Giving Pledge.
Sí. Está cañón. Espectacular. O sea, ellos lo que hicieron fue hacer en 2010 una invitación a que todos los billonarios del mundo se comprometieran públicamente a donar la mayor parte de su fortuna para solucionar los problemas más relevantes del mundo. No es una fundación, simplemente es un compromiso público. Sí, como que te comprometes a que sí vas a dar. Un porcentaje de tu riqueza la vas a donar. La mayor no te dicen a parte. Qué. Y no te dicen a qué. Y no te dicen a qué, pero la mayor parte de tu riqueza. Yo no sabía que Bill Ackman. 244 personas han firmado. La verdad, la mayoría no los conozco. De los que vi en la lista, vi a Bill Ackman, a Mark Zuckerberg, a Elon Musk, a Sarah Blakely, que es la de Spandex, y a Michael Bloom. ¿No? ¿Sabes quién? El de Nu. Ah, wow, qué chingón. David Vélez. Ah, David Vélez está ahí. Porque resulta que tiene como una filosofía con su esposa de no maleducar a sus hijos. Qué bien. Y entonces dicen... Me encanta. Ajá. Y entonces decidieron firmar el Pledge. Ajá. Qué bien, bien por ellos. Muy bien. Sí. Me gusta. Ahora, ¿qué hace la fundación? Tiene una misión muy clara que es salvar vidas, acelerar la innovación climática, dar educación de calidad y curar el Alzheimer. Está cool, ¿no? Sí, pero qué está poco, random, ¿no? Ajá, exacto. Está random. Qué poca como coherencia entre cada uno. Ajá. Además, salvar vidas se refiere literalmente a todo. A todo. O sea, hace efectos, invierten dinero para la investigación, para el tratamiento del VIH, de la malaria, o sea, como lo que sea que salve vidas. Sí. Ellos van al país, investigan qué mata más gente y se meten ahí. Y ya, eso es salvar vidas. La fundación ha donado en total 77.600 millones de dólares. Y vamos a ver el lado positivo y luego vemos la controversia. En el lado positivo, han vacunado a más de 1,000 millones de niños. Han reducido en más del 50% la mortalidad infantil en algunos países africanos. Wow. O sea, imagínate qué chingón que tu vida tenga tal trascendencia que reduzcas la mortalidad en más del 50%. O sea, está en un país, sí. Muy cabrón. Sí. Muy, muy cabrón. Han reducido la mortalidad por malaria en 60% por los mosquiteros, porque además el tema de los mosquiteros, no sé si sepas, pero es como, o sea, la malaria se trató de solucionar de 1,001 formas y de repente llegó alguien que dijo, güey, vamos a poner mosquiteros en las camas. No dejemos que pasen los mosquitos y ya. Y entonces es una solución bien barata y que salva muchas vidas. La polio ya no existe, gracias a Bill Gates. O sea, pasamos de 350,000 casos anuales en 1988 a menos de 200 en los últimos años. Wow. Y esta fundación tuvo un súper impacto. Educación. Aquí es un tema bien complicado. Pero bueno, su foco, o sea, en la próxima década, es que todos los niños, específicamente en Estados Unidos, aprendan matemáticas y se involucran literal en política pública, en la creación del currículum, dan becas, ¿ok? Pero esto es medio como complejo. Muy político, ¿no? Muy político, porque, o sea, el tema de educación en todos los países, en México y en Estados Unidos también, es un tema bien político. Están los sindicatos, está la política pública, entonces es complicado, pero bueno, eso están haciendo ahorita. Y en tecnología, principalmente es tecnología agrícola. Ellos han invertido mucho en apoyar el tema de semillas resistentes a las sequías. También ha sido muy polémico. Muy polémico. Han aumentado muchísimo el rendimiento agrícola en países porque lo que ellos quieren es reducir la muerte que viene por hambruna. Y sí lo han logrado, ¿eh? O sea, sí han incrementado ese rendimiento agrícola. Ahora, ahí te va el show. En educación está tremendo porque les ha ido muy mal. Han tratado 1,000 cosas y no han aprendido una. O sea, han invertido muchísimo dinero en educación y realmente no hay un cambio en el sistema educativo. Le han dado dinero a políticos, a tomadores de decisiones, se han metido han hecho de todo y no les va. Y ahí te va algunos ejemplos. 650 millones de dólares invirtieron en un proyecto que la teoría era, si una escuela es muy mala y es muy grande, si separamos esa escuela en pequeñas escuelas, le va a ir mejor a esas pequeñas escuelas. No le fue mejor, un dineral. Yo pensaría que sí. Yo también, vaya a la basura. Luego hicieron una madre que se llama el Common Core State Standard, que es como un examen para ir calificando a los estudiantes a lo largo de su carrera. No es como el SAT, que es para que te vayas a la universidad, sino que a lo largo de tu vida de kinder a secundaria te van calificando y este estándar resultó ser súper dañino porque no puedes comparar a todos igual. No puedes comparar lo mismo a un niño que está creciendo en una situación súper precaria, exacto, a un niño que está en Seattle. Entonces, además, es un desastre. O sea, el tema de este sistémico de la educación, en donde las escuelas públicas no son iguales ¿no? En lugares pobres que en lugares ricos. Y pues si no te dan la misma educación, no te pueden evaluar con el mismo examen. Que ellos lo que querían era un poco qué es antes, el huevo o la gallina. O sea, ellos decían, si antes viene el estándar, podemos identificar cuáles son las malas escuelas. Fue un puto desastre. O sea, literal, profesores renunciaron. Fue un desastre lo que hicieron. Y además los gobiernos de los estados se pusieron furiosos porque lo que ellos decían es, ¿cómo es posible que los billonarios se metan en la educación a nivel federal en una cosa que solo los estados entienden? Juegan a ser Dios. Juegan a ser Dios. Y otro tema de que juegan a ser Dios, agricultura. ¿Qué pasa ahí?
sea, en África el involucramiento de la Gates Foundation ha sido muy controversial porque lo que ellos dicen es, a ver, para frenar la hambruna, lo que necesitan ustedes hacer, africanos, es más agroquímicos, GMOs, semillas resistentes y tecnologías de cultivo. ¿Qué sucede eso? Que las organizaciones africanas dicen, sí, qué padre que me digas eso, pero luego tengo que pagar agroquímicos a una empresa que probablemente sea Monsanto, una empresa que controle Estados Unidos. Claro. Luego estas tecnologías las tengo que renovar y eso me sale muy caro. Y además los GMOs tienen patentes y yo te tengo que volver a comprar la semilla. Y las organizaciones africanas lo que dicen es, lo que necesitamos es regresar a la agricultura sostenible a pequeña escala. Porque eso es lo único que nos va a hacer independientes de Estados Unidos. Sí. Y en eso creo que sí tienen razón. Porque además ha habido, no sé si has oído, pero en India ahorita hay un mega caso con los agricultores que hace 50,000 años metieron estas prácticas en India. Y sí, India dejó de tener hambruna. De repente hubo muchísima, como un rendimiento agrícola. El rendimiento agrícola subió y ahorita todo el mundo depende de compañías que les venden los agroquímicos más y las semillas. Y entonces se vuelve cada vez más caro. Entonces se hace un desastre. Sí. Y en temas de salud es un tema bien extraño y muy político. Porque ahí te va. Es el tema de los anticonceptivos. Ahorita lo vamos a tocar en las teorías de la conspiración. Pero Melinda tiene la meta de darle acceso a anticonceptivos a más de 150 millones de mujeres. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Los grupos conservadores están furiosos. Bill Gates lo que dice es, no entiendo por qué esto es un tema político religioso, estamos hablando de salud y les tenemos que dar acceso a la salud a las mujeres. Y los grupos, sobre todo católicos, lo que dicen es que están como, pues ya sabes, la clásica, o sea, jugando a ser Dios, están jugando el aborto. Exacto, y más bien lo que necesitamos es educar y lo que están haciendo es crear una población degenerada que lo único que quiera. Sí, porque los grupos cristianos católicos lo que quieren es que la abstinencia sea la ley. Ajá. Es como, no. O sea, necesitamos que nadie tenga VIH, por el amor de Dios, dejen de decir estupideces. Bueno, con la anticonceptiva no. Sí, pero también reparten condones, ¿eh? Sí. No solo, o sea, porque las inyecciones ahorita lo tocamos, pero métodos anticonceptivos. Sí, entonces, o sea, sí podemos argumentar que Bill Gates tiene un complejo de Dios muy fuerte. Sí. ¿Estamos de acuerdo? 100%. Él y todos los billonarios así de, sí, nosotros vamos a cambiar el mundo. O sea, y es el mal del gringo siempre, ¿no? Es el mal del gringo. Ahora, a ver, yo soy una billonaria. Veo que la ONU no sirve para nada. Que los gobiernos no sirven para nada. Uso mi dinero para cambiar el mundo. Sí, tienes el dinero. O sea, te ultra sobra. Te ultra sobra. Tienes el dinero, tienes los contactos. ¿Por qué no? Sí. Ahora vamos al chisme chistoso. Ahora, este es el chisme. Las conspiraciones. Esto no está documentado, ¿ok? Esto es puro chisme porque, o sea, no, estos datos no sabemos. Ni son lo que nosotros creemos. No. Son los chismes que hay allá afuera. En el internet. Lo que se dice en el internet. Esas estúpidas. Están diciendo que... No, esto es el internet, señores. Controlen al internet. Fuente chisme corporativo. No, fuente el internet. Sí. La primera teoría. Bill Gates financió y planeó el COVID-19. Yo esta sí me la creí en su momento. ¿En serio? Está muy cabrón. Es que yo no creo en las... No, la coincidencia está muy cañón. Ahí les va. Primero, dio una plática en TED titulada No estamos listos para la próxima pandemia. Esto fue en 2014. Y mucha gente dijo, ya desde 2014 este güey sabía que andaba pasando, tramando algo. Pero la cosa se pone más convincente en octubre de 2019. 2 meses antes de que la pandemia explotara, el Centro John Hopkins para la Seguridad Sanitaria, junto con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill and Melinda Gates, organizan un ejercicio de simulación sobre pandemias llamado Evento 201. Pero chéquense qué es este ejercicio de simulación. Simulan un brote de un nuevo coronavirus que se transmite por medio de murciélagos a cerdos y personas. Y eso provoca una pandemia grave, o sea, tal cual. Y el ejercicio sirve para destacar los desafíos de preparación y respuesta a lo que podría pasar con una pandemia. Porque él siempre habla del tema de que viene otra pandemia, ¿no? Pero estamos de acuerdo que está la TED Talk y luego me dices que 2 meses antes o 3 meses antes en un laboratorio están juntos diciendo, ¿qué haríamos? A ver, escenario hipotético. ¿Qué haríamos si hubiera una pandemia y de repente explota el COVID? Estuvo muy raro. ¿Pero qué dices? ¿Que se les salió de control del laboratorio o algo? ¿Que no, se les escapó? No, o sea, que ellos ya sabían que esto estaba, o sea, que sus modelos eran predictivos. Esto no fue un ejercicio de jajaja. O sea, que ellos tenían un modelo predictivo. Hay otra parte, pero esa sí ni la puse porque no encontré ni media fuente, que dice que Bill Gates, o sea, tenía lana en el laboratorio de Wuhan. Pero no encontré fuentes. Ahora, John Hopkins afirmó que para el escenario modelaron una pandemia ficticia de coronavirus, pero declararon explícitamente que no era una predicción, que es teoría. Hay varias teorías de que financió la creación de la vacuna también, del COVID, pero que no es una vacuna y que es un chip que nos metieron y que nos tienen traqueando a todo el mundo. Esa sí no te la creíste, ¿o sí? Esa sí no, y sobre todo me dio risa la respuesta de Bill Gates, porque el güey dijo,
O sea, pero es que si lo ves decirlo, dice, es que honestamente esta teoría sí no la entiendo. ¿Para qué yo haría eso? Pues sí. O sea, así de, o sea, entiendo el tema del dinero en África pero este güey es así de, ¿por qué quisiera tener un chip adentro de todos los seres humanos? Sí. Pero no sé. No sé. No, yo soy cero de teorías conspiracionistas. No, a mí me encantan. Cero. Ahora, segunda teoría conspiracionista. Bill Gates está llevando a cabo, vamos a decir una palabra para que no ¿Clave? para que no nos banen del internet, desvivios masivos con la vacuna de la malaria. Y este rumor se basa en que uno de los efectos secundarios de la vacuna contra la malaria es un parálisis temporal o convulsiones en niños, pero solo son temporales, no tiene efectos ya para siempre. Ya ha pasado 6 veces, además. Y Reuters puso fact-checkers a revisar este claim y, o sea, sí resultó que es completamente falso. Ahora, la tercera teoría conspiracionista es que Bill y Melinda Gates están engañando a las mujeres y les ponen anticonceptivos sin su consentimiento. Y este caso es gigantesco. O sea, hay mucha banda ahí afuera hablando de este tema. Y Melinda lo explica perfecto en el libro de The Moment of Lift, el que hablábamos hace rato, porque dice que el verdadero problema es que muchas mujeres no le quieren decir a sus esposos o familias que ya no quieren tener otro hijo. Es correcto. Y entonces dicen, ay, no, a mí me pusieron el anticonceptivo sin que yo aceptara. Pero pues en realidad es que ellas querían que se los pusiera. Sí. Entonces, aprendizajes, porque no hay conclusiones como no hay tal. Conclusión. A ¿no? ver, o sea, creo que es interesante entender la historia de Bill Gates y qué hay atrás de él. A mí me gusta mucho lo de la infancia, o sea, sí me deja muchos aprendizajes. Es que es muy circunstancial lo que te pasa en la vida. Sí. O sea, sí hay mucho ahí que no tenemos control. O sea, por eso entiendo, siempre cuando leo estas historias entiendo por qué existen las religiones y por qué hay gente que es tan creyente. Porque está muy cañón pensar que eres como un churro de las cosas que suceden. Pero o sea, es que sí. como que eres un conjunto de miles de circunstancias. Sí. Y yo creo, yo que soy agnóstica, considero que no hay un plan divino. Entonces, yo creo que la verdad las cosas te pasan y no te pasan y es medio circunstancial. Yo pienso igual. Entonces, de repente, es un tema probabilístico. Entonces, de repente, te sucede eso y tu hijo... Pero es suerte porque, o sea, es más allá de probabilístico, porque hay gente que le pasa todo y gente que no le pasa nada, ya sabes. Sí, o sea, pero sí creo que hay un tema de approach y de punto de vista y sí, yo creo mucho en la ley de la atracción y en la atracción en general. O sea, muy cabrón, creo en eso. Pero es que las circunstancias, o sea, yo un poco lo que siempre argumento cuando me discuten de por qué no soy católica, aunque tuve como una formación católica, es que, es que si hubiera nacido en la India seguiría la religión hindú. Sí. Si hubiera nacido, es medio, o sea, no es que busqué la mejor religión, fue medio circunstancial. Sí. O sea, si hubiera nacido en quién sabe dónde, entonces, ¿qué tanto eliges? No eliges. No eliges. No, yo creo que como que cuando educas a tus hijos en esa fe es porque crees que es lo mejor para ellos y porque realmente como tú crees, pues está bien. Pues dices que crean lo que es verdad, ¿no? Y los valores con los que me identifico y tal. Pero todo lo que te pasa, o sea, la mayor parte de las cosas que te pasan desde mi punto de vista son de suerte. Sí. Entonces, aquí estamos hablando, la neta, es suerte que Bill Gates sea tan inteligente. O sea, él no hizo un esfuerzo por ser un güey genio. No merecía él ser. Nació genio. Fue medio Tenía una mamá espectacular que le dedicara tiempo, terapia, esfuerzo, inteligencia. Y sí hay un 30% que tiene que ver con tus méritos, pero, ¿sabes? Y nunca lo decimos en los episodios, pero bueno, ya es el final del episodio. Yo no creo en la meritocracia. O sea, yo creo que hay una partecita, un 20% que sí juega. Pero yo siempre argumento, yo tengo amigos verdaderamente huevones y bastante estúpidos que les va mucho mejor económicamente, laboralmente, todo mente, que gente que es mucho más trabajadora, que no nació en las circunstancias en las que nacieron mis amigos. Entonces, yo me pongo a comparar la gente con la que tú y yo crecimos y digo, pues a todos les va relativamente bien. Y la verdad, pues el 80% no prenden una y les va bien, ¿sabes? Entonces, o sea, no, pero sí hay un tema. Tú leíste Outliers, ¿no? Creo que ya lo hemos comentado. Sí, leí Outliers. Y sí hay un tema de las 10,000 horas que le tienes que meter, pero él mismo en ese libro dice combinado con estar en el lugar correcto, con las oportunidades correctas. Sí, o sea, es una mezcla de muchas cosas. Y además siento que en específico Bill Gates es difícil que alguien gringo diga que lo que él logró como persona tiene mucho que ver con la suerte y las circunstancias de las que tuvo, porque al gringo le fascina la historia de la meritocracia. O sea, el gringo vive por contar el American Dream y por contar las excepciones. Pero también porque en Estados Unidos, no, o sea, sabemos que solo nos enteramos de los casos exitosos y la mayoría no son, pero
te enteras de casos exitosos. O sea, sí hay gente que se hace. Sí, entiendo que en Latinoamérica, y el otro día Liliana Olivares compartió una gráfica que justo como que hablaba de la diferencia. Sabes que, o sea, la meritocracia básicamente se mide en que cuántas generaciones tardas en brincar de una clase social a otra, ¿no? Y no me acuerdo Latinoamérica, pero era algo ridículo. O sea, era muchísimo tiempo y era súper circunstancial. Y en Estados Unidos era más corto. Sí. Pero como que por lo menos sí existía. Sí. Así. Pero Bill Gates no, él siempre ha sido muy transparente. O sea, sí, ok, vi las oportunidades y las tomé y yo te digo, sí creo en la atracción y sí creo que hay gente muy negativa que siempre está pensando en, ¿no? ¿Qué le está robando el otro y qué le está quitando y te fijas en lo negativo? Y sí considero que, no sé, o sea, por ejemplo, cuando te dicen de, oye, es que ya salió la nueva marca BYD y tú nunca habías visto un coche BYD y en eso como que lo ves por todos lados, ¿no? Y sí considero que el cerebro se enfoca en dónde está tu mente, ¿no? Y empiezas a ver esas oportunidades. Sí. Pero, por ejemplo, el Bill vio cosas que iban a pasar y ya lo vamos a ver el siguiente capítulo en Microsoft 1. Se anticipó a las cosas que iban a pasar. Era y un eso genio. No es nada más suerte de que te tocó ser inteligente. O sea, eso es tácala. Sí. O sea, aprender a codear, entender, estudiar. O sea, eso sí es esfuerzo. Eso sí son horas de echarle ganas. Pero también esas horas para mí tienen mucho que ver con el contexto en el que él creció, porque él voltea a ver a su mamá y ve una mujer súper trabajadora, sí, de ¿sabes? acuerdo. O sea, como qué que suerte hasta le tocó. Esfuerzo, exacto. Hoy lo tienes en la conciencia. Hoy, por ejemplo, es lo que decíamos de los hijos, ¿no? Hoy pienso, ¿qué cosas puedo hacer para que mi hija, o sea, para mí algo que se me hace como una habilidad que no puedes no tener en el mundo es la habilidad de adaptarte a todo. Okay, o sea, la vida siempre te tira mierda, ¿sabes? Y tú tienes que saber adaptarte, güey. De repente, y hasta en temas de tecnología, es como, tú ahorita estudiaste actuaría, pero güey, estamos en la era de la inteligencia artificial, tienes que saber adaptarte y aprender y tal. Y entonces, ya el hecho, o sea, imagínate el privilegio que yo tengo de poderle dedicar horas de mi día a pensar, ¿cómo hago que mi hija sea más adaptable? Sí, porque tienes un privilegio. Porque tengo un chingo de tiempo libre. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, es como que hasta el esfuerzo lo ves, lo mamas. Sí hay unos casos, o sea, sí hay como, últimamente he tenido mucho esta discusión de, tengo algunos casos cercanos de gente que heredó fortunas que dices no se le va a acabar y están al borde de la quiebra, ¿no? Y veo y lo discuto mucho con mi esposo y digo, es que fíjate cómo fue su educación. O sea, sí fue mucho circunstancial porque los papás, aunque fueron muy trabajadores, su objetivo principal fue que sus hijos no vivieran nada malo. Entonces, pues, no, o sea, ¿sabes? No, es como al revés. O sea, acostúmbralos a que la vida se van a equivocar y en la vida les va a pasar cosas. Entonces, o sea, sí creo que es una historia de suerte, es una historia de circunstancia. Sí creo que Bill Gates es una mente brillante. O sea, es impresionante este cuate. Y sí está muy cañón para mí. O sea, bueno, entiendo que se puede malinterpretar como en mil situaciones, porque leí un artículo de The National, creo que se llama ese medio, que es súper de izquierda además. O sea, es raro que tire como cosas buenas a los billonarios. O sea, la izquierda como que odia a los billonarios. Pero lo que decía es que Bill Gates solo hace la fundación para su PR. Pues bien por nosotros, güey. O sea, si por tu ego estás reduciendo la mortalidad de la malaria 60%, bien por nosotros. O sea, sí, que tu ego lo canalices así, perfecto. Por mí, chingón. Oye, que le des anticonceptivos a toda la gente que no tiene acceso, bien por ti. 100%. Entonces, o sea, mi conclusión es, no lo amo. O sea, siento que pero ni leyendo el libro, qué bueno que existe. Ni leyendo el libro lo conoces suficiente. Si es una persona muy estudiada, o sea, si no hay tanta transparencia. Sí. Y sí es muy teto. O sea, sí. Pero, no, o sea, bien por él. Sí. Mi conclusión fue, me interesó. ¿Leería el segundo libro? No. El tercer chance sí. El de Melinda. Es que el segundo chance ya te lo sabes, ¿no? Pero además siento que te digo como que pues no tuvo una vida, no sé, o sea, Trevor Noah, ubicas a Trevor Noah, es como uno de esos de night shows, o sea, ¿sabes? Como que uno de esos güeyes, un comediante y también conductor. Y él tiene un libro que se llama Born a Crime, que es como toda su biografía. Es la última biografía que leí antes de Bill Gates. Güey, o sea, me dormí como a las 4 de la mañana, 2 días para acabar. Picada. O sea, está cañón su vida, todo lo que le ha pasado. Nació en Sudáfrica, a la mitad del apartheid. O sea, pues sí, Bill Gates nació en Seattle. Sí. Con su abuela, jugaban cartas. O sea, está cagado, pero tampoco puede sacar tanta conclusión. Tanta carnita. Pues gracias por escucharnos. Este fue otro episodio de Chisme Corporativo. Nos vemos el jueves para Chisme Inversionista. Es correcto. Y luego otra vez el martes para otro episodio más. Microsoft 1. Ya les spoileamos. Adiós, señores.
Lo vimos. Bueno, lo vamos a... No. ¿Lo vimos o lo vamos a ver? Ya no me acuerdo. No, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Interesting. Y así tenía mi papá. O sea, si se sacaban puras As o 10, o sea, como el equivalente. pobre Rosalba, está agotada, señores. Esta vida es agotadora. O sea, ustedes creen que llegamos y... Ay, jajaja, el podcast de lanzamiento. No. Estamos cansadas. Hoy me pone alguien en TikTok de que, ¿cómo sales con la cara lavada? Y yo, güey, salí. Sí. Salí, estoy aquí. Yo siempre salgo con la cara lavada. Se ve desordenada tu casa. Pero ahorita sí me veía más cansadita. Sí, a mí siempre me ponen que me veo cansada. ¿Se ve desordenada tu casa? Sí, se ve desordenada mi casa. Me acabo de mudar, tengo un bebé recién nacido, pero aquí ando dándote las noticias los viernes. Sí, güey. No, o sea, pues ponme cosas lindas, güey. O no me pongas nada. O nada. Sí. O sea, pero bueno. Pero esto bloopers. Bueno, a la gente fan, a los fans. Sí. Y Paul Allen se va a trabajar a... Ay, espérate, dije mal algo. Porque juntos no eran los 3, ¿verdad? Eran solo Paul Allen y él. ¿Trafford Dara? Lakeside Programmers. No, sí eran los 3. Sí. Sí. Va. Espérame. Rompió la mesa, Rosa Laura. Es padrísimo. La rompió. Literalmente. No es cierto. Ahí está. Ahorita la arreglamos. Ahora, bottom line. Uy, la volvió a romper. Ahí está, lo logró. Y es una realidad que, si tú ves, a ver, yo soy muy billonaria. Ay, güey. No, hombre, hoy andamos. Ahora, John Hopkins. Yo te pasé el sueño, güey. Sí, güey.